Vale, vamos a desglosar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que la verdad marca un punto de inflexión radical para comprender todo el potencial humano. Ujú, totalmente. Hablamos de unos extractos muy específicos del libro 1, Introducción a la ciencia del Shinen Qigong. Este texto está escrito por Pan Heming y, ha sido traducido por Matías Egoburu. Sí, una traducción excelente, por cierto. Desde luego. Y a ver, para esta inmersión profunda de hoy, la delimitación tiene que ser absoluta. El foco va a estar puesto exclusiva y rigurosamente en el capítulo 2. Exacto. Nada más y nada menos. Solo el capítulo 2. Nuestro propósito hoy es examinar cómo una disciplina milenaria abandonó todo ese misticismo que le rodeaba para estructurarse como una ciencia formal y súper rigurosa allá por la década de los 80. Y fíjate, centrarse únicamente en ese capítulo 2 es la decisión más acertada para comprender bien el salto epistemológico que plantea toda esta obra. Ya. Para cualquier persona interesada en cómo se construye el conocimiento humano, o mismamente en los límites de nuestra propia biología, este material representa un choque de paradigmas brutal. Es que no tiene nada que ver con lo que solemos pensar. Claro, es que no estamos ante un manual de posturas físicas o los típicos ejercicios de relajación para quitarse el estrés. Lo que se expone aquí en el fondo es una reformulación completa de cómo los seres humanos perciben la materia. Sí. Cómo perciben el universo y la propia naturaleza de la vida. Es pasar de una intuición antigua a un marco científico contemporáneo totalmente estructurado. Y esa transición hacia una ciencia formal es precisamente donde yo creo que surgen las primeras fricciones conceptuales cuando lo lees. Seguro. Porque, a ver, estamos muy condicionados a entender la ciencia a través de nuestra lente occidental clásica. Biología, física, química. Eso es, la ciencia de laboratorio de toda la vida. Sin embargo, el planteamiento central de este capítulo es que el Qigong constituye una ciencia en sí misma, totalmente independiente y única. Entonces, la gran pregunta para arrancar es, ¿dónde reside esa diferencia fundacional entre la ciencia moderna convencional que todos conocemos y lo que aquí el autor denomina la ciencia del Qigong? Pues mira, la divergencia principal se encuentra en el propósito mismo del estudio. A ver. La ciencia moderna, en disciplinas como pueden ser la biología o la medicina, opera bajo una premisa que es puramente descriptiva. Vale. Se dedica a investigar qué atributos tienen las funciones vitales. O sea, un científico observa una célula, mide su división, cataloga la sintomatología de una enfermedad o te describe las reacciones metabólicas. Claro, mapear lo que hay. Eso es. El objetivo es cartografiar lo que ya existe. Pero la ciencia del Qigong, por el contrario, no se detiene en la descripción del estado actual del ser humano. No se conforma con eso. Para nada. Su objeto de estudio es cómo producir y, de manera crucial, cómo elevar esas actividades vitales a un nivel superior. Busca activamente la transformación y la optimización del movimiento de la vida humana hacia un estado funcional mucho más avanzado. O sea, para visualizarlo y que quienes nos escuchan lo tengan claro, sería la diferencia conceptual entre un analista que te redacta un informe súper detallado sobre cómo se desgasta el motor de un vehículo con el tiempo, Ajá. y un ingeniero que desarrolla un método para que ese mismo motor comience a regenerarse y aumentar su potencia mientras está en marcha. Me parece una analogía perfecta. Es exactamente eso. Y claro, para sostener una ambición tan sumamente grande, el capítulo estructura este conocimiento en 3 pilares fundamentales que conviene dejar claros desde el principio. Sí, porque si no es fácil perderse. Totalmente. Primero te habla de una parte básica que está enfocada en los fundamentos teóricos y la historia, que se denomina el estudio del Qigong. Exacto. Luego hay una parte técnica que introduce el desarrollo de una inteligencia que llaman extraordinaria, que incluye la capacidad de recibir y emitir información de forma no convencional. Y finalmente, una parte de aplicación que lo que hace es trasladar todo esto a campos prácticos de nuestro día a día, como la medicina, la agricultura o la educación. Y hay que matizar ese término de inteligencia extraordinaria que conforma la parte técnica. Porque, a ver, puede generar mucha confusión si lo leemos desde fuera. Claro, suena un poco a superpoderes. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de habilidades propias de la ciencia ficción ni de magia. ¿Ya? El concepto se refiere a un refinamiento extremo de las capacidades perceptivas humanos, unas capacidades que en teoría todos poseemos en un estado latente. Es como entrenar un músculo que no sabías que tenías. Efectivamente. Es la sistematización de la mente.
Por eso, el texto hace una distinción léxica tan rigurosa a lo largo de las páginas de este segundo capítulo. Sí, son muy precisos con los términos. Es que tienen que serlo. El término Qigong hace referencia a la práctica física y mental cotidiana. Luego, el estudio del Qigong abarca toda la fundamentación teórica de esa práctica. Vale. Pero la ciencia del Qigong es la cumbre de este proceso. Es la utilización de esa inteligencia desarrollada y altamente enfocada para revelar las leyes invisibles que rigen la vida y la naturaleza. En lugar de construir un colisionador de hadrones, el instrumento científico es la propia mente humana. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese punto nos lleva directamente al choque metodológico central del capítulo. La contraposición entre lo que llaman la búsqueda externa y la búsqueda interna. ¿Un concepto clave? Clavísimo. A ver, la ciencia moderna se fundamenta casi en su totalidad en la búsqueda externa. Funciona mediante un sujeto humano que utiliza un instrumento externo, digamos un telescopio, para observar un objeto ajeno, como puede ser una galaxia. Hay una separación total. Claro, hay una barrera clara entre quien observa, la herramienta que usa y lo que está siendo observado. Son tres cosas distintas. Sí. En contraposición, la metodología de la búsqueda interna plantea que el investigador, el instrumento de medición y el objeto de estudio son exactamente la misma entidad, el propio cuerpo y una conciencia específica a la que se hace referencia en el texto como Ishi. Y fíjate, el concepto de Yishi es vital aquí para entender la búsqueda interna. ¿Cómo lo definirías exactamente, según el capítulo? Pues no se traduce simplemente como estar despierto o ser consciente de tu entorno. Representa una intencionalidad hiperenfocada. Es una conciencia dirigida y entrenada, que se vuelve hacia el interior del individuo. Ya no miras hacia afuera, miras hacia adentro, pero con un propósito. Exacto. Y la validez de esta búsqueda interna se argumenta a través de uno de los mayores enigmas de la historia médica, que a mí me parece apasionante: la compleja red de meridianos de la medicina tradicional china. Uf, es que eso es un misterio enorme. Piensa en ello. Hace miles de años, sin tecnología de imagen, sin escáneres, sin disecciones a nivel celular y microscópico, los antiguos eruditos lograron cartografiar un sistema de canales de energía con una precisión milimétrica. Es alucinante. La premisa del capítulo es que este mapa no fue producto de la imaginación ni tampoco de un ensayo y error a ciegas. Porque habría sido imposible. Claro. Se logró mediante la observación de lo que llaman el escenario interno, utilizando esta conciencia Yishi para percibir directamente el movimiento del chi, del calor vital fluyendo por sus propios cuerpos. Pero claro, eso plantea un problema metodológico ineludible. Y es la gran crítica que se le suele hacer. A ver. Si la mente humana es el sujeto que observa, y al mismo tiempo es el objeto que está siendo observado, ¿cómo demonios se resuelve la cuestión de la objetividad? Ya, la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. La ciencia occidental moderna argumentaría directamente que un instrumento físico siempre va a ser más fiable porque carece de sesgos cognitivos, de creencias o de la pura sugestión humana. Y es una objeción totalmente válida que el autor aborda en este capítulo mediante un principio lógico fascinante sobre la complejidad de la medición. Cuéntame. La regla metodológica establece que para medir un fenómeno con precisión exhaustiva, el instrumento utilizado debe poseer un nivel de complejidad y organización superior al del objeto que se desea medir. O sea, la regla tiene que ser más sofisticada que lo que mides. Eso es. Una regla de madera te sirve para medir el largo de una mesa porque la información que buscas es simplemente lineal y física. Sin embargo, cuando hablamos de la vida humana, nos enfrentamos al nivel más alto de organización y complejidad conocido en el universo material. Claro, siguiendo esa lógica estricta, cualquier máquina construida por el ser humano, ya sea un escáner de resonancia magnética superavanzado o un secuenciador genético, siempre va a tener un nivel de complejidad inferior al de la mente humana que la ha diseñado. Indudablemente. Un instrumento puramente físico o químico solo puede captar señales físicas o químicas, dejando escapar de forma forzosa las dimensiones más útiles y globales del fenómeno de la vida. Así es. Esa es precisamente la justificación epistemológica de la búsqueda interna. El por qué tiene sentido. Las máquinas son unas herramientas maravillosas para captar la fisiología más mecanicista, pero son inherentemente incapaces de medir la totalidad de la vida, simplemente porque carecen de ella. No están vivas. Exacto. Por ende, el único instrumento lo suficientemente sofisticado para comprender y medir el movimiento de la consciencia y la vida humana en todo su espectro completo es una conciencia humana operando en un estado de inteligencia extraordinaria. Es brillante, la verdad. Y para que esa premisa metodológica tenga un soporte teórico firme,
El capítulo se sumerge de lleno en una paz ontológica muy profunda. La teoría de la entidad holística Jungian. Eso es. El término Junyan vertebra gran parte del texto. Sí, aparece constantemente. Y si tuviéramos que destilar este concepto para nuestra audiencia, intentaríamos evitar verlo como algo esotérico o místico. Totalmente, es algo muy pragmático en este contexto. La teoría argumenta que no existe ningún elemento único o aislado en el universo. Todo, sin excepción, es una mezcla integrada. El universo, según esto, se manifiesta principalmente en dos formas. Ajá. Por un lado está el Yunyuan Chi, que se describe como un estado material invisible e intangible, pero que, ojo, es una amalgama real de materia, energía e información. Están las tres cosas ahí. Y por otro lado están las entidades físicas, que son la materia tangible que conforma el mundo observable, lo que podemos tocar. La conclusión que te vuela la cabeza es que esas entidades físicas son fundamentalmente Yunyuan Chi en un estado condensado. Esa dualidad entre lo invisible y lo condensado es vital porque elimina la barrera de separación que solemos percibir entre los objetos y nosotros mismos. Claro. La implicación directa de esta teoría holística Jungian Chi es la conexión indisoluble entre el ser humano y lo que los textos clásicos denominan el cielo, refiriéndose al entorno natural y al vasto universo. Que no estamos separados. Para nada. Bajo esta óptica, los seres humanos no transitamos por el planeta como si fuéramos entidades biológicas cerradas en sí mismas. Somos sistemas abiertos en un intercambio constante de energía. Consumimos continuamente este Jungyuan Qi del exterior para mantener nuestras actividades vitales. ¿Y cómo se manifiesta ese consumo en la práctica? Pues a veces este proceso es sumamente denso y evidente, como cuando ingerimos alimentos sólidos que luego el sistema digestivo descompone hasta asimilar su qi subyacente. Lo más básico, la comida. Eso es. Pero otras veces, este intercambio ocurre absorbiendo esa información y energía directamente del entorno de una manera imperceptible para los sentidos normales. Claro, y esa descripción podría aplicarse perfectamente a un árbol que realiza la fotosíntesis, asimilando nutrientes del suelo y energía del sol. Sí, un intercambio natural básico. Pero el texto establece una línea divisoria tajante entre la naturaleza general y el ser humano. Una línea centrada en lo que denomina la iniciativa subjetiva. Ese concepto es revolucionario. El ser humano no es un mero receptor pasivo de este flujo constante de chi. La conciencia humana tiene la capacidad singular de observar, dirigir, concentrar y transformar activamente este Jungyuan Chi invisible. Y esa iniciativa subjetiva es realmente el motor de toda la práctica científica del Qigong. Es llegar al entendimiento de que la mente no es simplemente un subproducto pasivo de la actividad de nuestro cerebro, no es algo que simplemente ocurre. Sino algo que actúa. Exacto. Es un agente físico y transformador. Si uno puede alterar activamente la materia y la energía invisibles a través de su enfoque mental, entonces, inevitablemente, puede alterar la materia física condensada de su propio cuerpo. Modificar la biología desde la conciencia. Claro. Este principio sienta las bases para explorar las dos metodologías históricas para comprender el mundo que el autor contrasta tan brillantemente en el capítulo 2. Ese contraste entre el método analítico occidental y el holismo oriental nos revela, yo creo, los límites estructurales de cómo hemos construido el conocimiento moderno hasta ahora. Sin duda. A ver, el método analítico avanza fragmentando. Para entender un sistema complejo, la ciencia occidental siempre lo divide en porciones cada vez más diminutas. Analiza el tejido, luego desciende a la célula, de ahí aísla la molécula y termina fraccionando el átomo. Siempre buscando la pieza más pequeña. Es un modelo reduccionista puro que asume que el todo es simplemente la suma mecánica de todas sus partes. En cambio, el método de búsqueda interna, fundamentado en la teoría Jungian, aborda la realidad desde el holismo. Intenta abarcar la totalidad del fenómeno simultáneamente preservando las conexiones intrínsecas que dan sentido al conjunto. Y el límite infranqueable de ese reduccionismo occidental del que hablas se expone en el texto mediante un ejemplo biológico irrebatible que es buenísimo. Ah, el del ADN. Sí, el descubrimiento del ADN. A través del método analítico y la búsqueda externa, la ciencia occidental logró identificar la doble hélice y descifrar la estructura del código genético. Un logro increíble. Es un triunfo descriptivo colosal, nadie lo niega. Sin embargo, cuando intentamos utilizar ese mapa estructural para explicar el origen o la esencia misma del fenómeno vital, el método simplemente fracasa. Se queda corto. El argumento es claro.
Si analizamos una célula inmediatamente después de su muerte, descubriremos que la estructura física y química de su ADN permanece completamente intacta. Todo el hardware biológico, como si dijéramos, está ahí presente, pero la función vital, la capacidad de replicación y metabolismo ha desaparecido. Y ese es el vacío absoluto del método analítico. Te demuestra empíricamente que la estructura física no es equivalente a la función de la vida. Claro. Desmontar un motor pieza por pieza y catalogar cada engranaje no te proporciona absolutamente ninguna explicación sobre la chispa inicial ni sobre la naturaleza de la combustión que lo hace funcionar. ¿Tal cual? Ahora, llegados a este punto, uno podría interpretar, escuchando esto, que el capítulo declara una especie de guerra metodológica, como si abogara por descartar la ciencia moderna por completo en favor del holismo interno. Y esa sería una lectura muy errónea y demasiado dogmática que el propio autor evita cuidadosamente en todo momento. La propuesta del texto es de una complementariedad ineludible. No están peleados. Para nada. El texto reconoce abiertamente que la búsqueda externa y el análisis son herramientas excepcionalmente precisas para gobernar el mundo físico mecanicista, desde la ingeniería aeroespacial hasta la farmacología molecular. Funcionan perfectamente para eso. Claro, su debilidad aparece únicamente cuando intenta diseccionar la conciencia y la totalidad de la vida humana. Y simultáneamente, el autor también advierte de las limitaciones del otro lado. Sí. Dice que la búsqueda interna, si bien es experta en percibir los movimientos globales del chi y de la vida, acarrea un riesgo importante de caer en la ambigüedad. Sin un marco referencial sólido, la percepción interna puede volverse vaga o excesivamente subjetiva. La Qigong contemporánea requiere la fusión de ambas corrientes. Lo mejor de los dos mundos. Eso es. Utilizar los escáneres, los datos cuantitativos y toda la precisión métrica de la ciencia moderna y lograr integrarlos con ese pensamiento extraordinario y la percepción cualitativa global que proporciona el Qigong. Es que tiene todo el sentido. Y de hecho el capítulo ilustra cómo esta fusión ya ocurre de manera espontánea en la historia científica, a veces sin darnos cuenta. Es verdad, muchos avances revolucionarios en la física teórica o en las matemáticas no surgieron de deducciones lógicas paso a paso en un papel, sino de epifanías súbitas, momentos donde la conciencia del investigador, operando temporalmente en un estado de inteligencia extraordinaria, captó la totalidad del problema y su solución en un solo instante de comprensión holística. Y fíjate, esa convergencia metodológica nos sitúa de lleno en el contexto histórico final del capítulo, que explica mucho de por qué estamos hablando de esto hoy. El factor temporal. Sí. ¿Por qué se produce la formalización de esta ciencia exactamente en los años 80 del siglo XX? Porque durante milenios todo este conocimiento permaneció totalmente recluido. Era algo muy secreto. Era el dominio exclusivo de monjes en monasterios budistas, de sabios en montañas taoístas o de linajes familiares muy cerrados que se pasaban el conocimiento de generación en generación. El Qigong se mantenía en la sombra muy enfocado en el desarrollo espiritual individual o en la búsqueda de la longevidad para unos pocos elegidos. Sí, no era para el pueblo llano. Pero lo que ocurre en la era contemporánea, particularmente en China, es un fenómeno de masificación sin ningún tipo de precedentes. Claro, el Qigong salió de esa reclusión monástica de repente y se vertió en los parques públicos, atrayendo a millones de practicantes simultáneos. Fue una explosión social. Así es. Y el catalizador de esta expansión tan masiva no fue una búsqueda filosófica abstracta de la población, sino una necesidad sanitaria urgente. La salud siempre es el gran motor. Totalmente. Hablamos del tratamiento de enfermedades orgánicas crónicas y severas que la medicina alopática tradicional en ese momento no lograba resolver. Al escalar de unos pocos individuos aislados a una población de millones de personas reportando cambios fisiológicos que eran empíricos y medibles, la acumulación de datos hizo insostenible mantener el antiguo paradigma místico. Ya no era magia, eran datos. Exacto. Se requería una infraestructura teórica, una ciencia, capaz de clasificar, explicar y replicar estos fenómenos de manera fiable. Y al construir toda esa estructura científica, el capítulo revela que el propósito último de la disciplina trasciende ampliamente la mera curación clínica de una enfermedad. Va mucho más allá de curar un síntoma. Se adentra en un terreno epistemológico profundo. Estamos hablando de la emancipación del ser humano. Para ilustrar la magnitud de esta transición, el texto recurre a conceptos filosóficos enraizados en autores como Engels o Marx. Ojo con esto.
Sí, específicamente utiliza la idea de transitar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y aquí es fundamental entender, para quienes nos escuchan, que el autor no emplea estos términos en su acepción de economía política clásica o desde un bando político. Claro, no es un panfleto político. No, no. Lo usa puramente como un marco conceptual para entender la evolución biológica y consciente de nuestra especie humana. Vale, desglosémoslo un poco, porque estas dos categorías encierran la tesis final del capítulo. El reino de la necesidad describe nuestra condición biológica por defecto. Tal cual venimos al mundo. Significa existir sometidos a procesos naturales que escapan a nuestra comprensión y a nuestro control. Es nacer, envejecer y enfermar como si fuéramos simples pasajeros en un vehículo que conduce un piloto automático completamente ciego. Sí, sin poder tocar el volante. En este estado, los seres humanos son prisioneros de sus propios instintos biológicos básicos, gobernados por un código genético y unas leyes físicas que dictan su deterioro inevitable. Y toda la ciencia médica convencional, en el fondo, sigue operando dentro de ese reino de la necesidad. Siempre a remolque. Claro, intentando parchear los daños de una maquinaria biológica que realmente no dominan su origen, simplemente reparado que se rompe. Entonces, pasar al reino de la libertad en el contexto de esta ciencia del Qigong significa la superación de ese determinismo biológico tan pesimista. Esa es la clave de todo. Implica que el ser humano asuma por fin las riendas evolutivas de su propio cuerpo y de su mente mediante el uso intencional de su conciencia. Al dominar las leyes del Hun Yuan Chi a través de la búsqueda interna, la humanidad deja de ser una víctima pasiva de la degradación celular o de las influencias ambientales. Dejas de sufrir las consecuencias. Se convierte en un arquitecto activo capaz de alterar a voluntad su mundo fisiológico subjetivo y su relación con el entorno objetivo exterior. Es la máxima expresión de la autonomía humana, emanciparse de esa ceguera evolutiva a través del conocimiento científico de nuestra propia conciencia. Ese salto de ser un mero espectador biológico a un director activo cierra maravillosamente el círculo metodológico que propone el texto. Es que encajan todas las piezas. Sí. Para recapitular un poco el inmenso terreno que hemos cubierto en este análisis del capítulo 2, la obra de Pan Ge-min postula que la verdadera comprensión del universo no puede alcanzarse únicamente mirando a través de lentes, pantallas y microscopios. No basta con lo de fuera. Exige reconocer que la mente humana, cuando se entrena mediante el rigor de la búsqueda interna, es el instrumento analítico más sofisticado que existe en la naturaleza. El texto demuestra cómo las formas físicas no son más que condensaciones de energía e información y plantea que la verdadera cúspide del avance científico residirá en la integración del empirismo moderno occidental con este holismo cualitativo profundo. Y la utilidad práctica de este marco conceptual para nuestra audiencia, para quienes buscan expandir continuamente sus modelos mentales, yo creo que es incuestionable. Desde luego que sí. Nos obliga a refinar la jerarquía que hemos establecido históricamente entre la conciencia y la materia. Invita a dejar de concebir la atención humana como un simple subproducto flotante y pasivo del cerebro y nos reta a empezar a tratarla como una fuerza física, medible y transformadora capaz de reescribir nuestras propias respuestas biológicas. Y todo este análisis nos deja frente a una disonancia cognitiva muy estimulante. A ver. Si asumimos que el marco teórico de la búsqueda interna es acertado y que la introspección estructurada permitió a civilizaciones antiguas cartografiar realidades biológicas que la tecnología moderna apenas comienza a vislumbrar ahora, Sí. entonces cabe formular una pregunta ineludible. Adelante. ¿Qué vastos territorios del conocimiento humano, qué leyes universales fundamentales permanecen hoy completamente invisibles para nuestra civilización actual, simplemente porque hemos atrofiado nuestra capacidad de búsqueda interna en nuestra dependencia absoluta de instrumentos mecánicos para interpretar la realidad? Buf. Una cuestión profunda que invita sin duda a reconsiderar qué consideramos realmente como progreso científico. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta meticulosa disección conceptual. Mantengan siempre activo el rigor intelectual y, por favor, no dejen nunca de cuestionar los límites de sus propias herramientas de percepción. Hasta el próximo análisis a fondo.